Hey, bienvenidos a Servifrío CB, mi nombre es César Viloria y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la resistencia en este último video de este pequeño curso de neveras domésticas. Ya sea que tu nevera no congela ni enfría o también al quitar la tapa del freezer solo hay un bloque de hielo, esto puede darse el caso a que se dañó la resistencia. Cuando está ocurriendo esto, denominamos que el sistema de hielo está fallando y se llena de hielo y el ventilador forzado por esto no puede sacar el aire frío y por ello deja de congelar los alimentos a pesar de que se siente frío al fondo. Ahora, esta falla puede ocurrir por 5 razones de manera general. Primero que nada, que el timer esté dañado, que el termostato no funciona, que el bimetálico no manda señal a la resistencia, obstrucciona las tuberías de drenaje de agua del freezer, o que la resistencia está dañada. En este video vamos a enfocar la resistencia de descongelamiento como la falla a tratar. Ahora, ¿qué es una resistencia de descongelamiento en las neveras? La resistencia es un elemento más que forma parte del grupo de piezas que hace que el refrigerador funcione correctamente y mantenga equilibrada la temperatura, es decir, una pieza fundamental. Su función es calentar para descongelar cuando el refrigerador o el congelador se escarchan. Este sistema denominado no frost permite deshacerse del hielo en forma rápida para que el ciclo de refrigeración de la nevera siga trabajando correctamente. Ahora, ¿qué es esto de no frost? Para quien no lo sepa, la traducción literal de este término es sin escarcha. Y eso es precisamente lo que proporciona este sistema, la posibilidad de refrigerar o congelar tus alimentos mediante el reparto homogéneo de aire frío. Ahora, ¿dónde está ubicada la resistencia en la nevera? Como pueden ver en esta imagen, podrán ver aquí que esta parte que se ve aquí marcada es la resistencia, es aquí donde se ve oculta. En los refrigeradores con deshielo automático se encuentra una resistencia montada sobre las tuberías del serpentín de evaporación. Esta resistencia de construcción tubular se encarga de liberar al serpentín de la evaporación la escarcha que se forma durante el ciclo de enfriamiento, específicamente debajo o al lado del evaporador dentro del freezer en la parte superior de las neveras, detrás del protector plástico. Es allí donde se encuentra. Ahora, ¿cómo funciona este sistema no frost? Una vez que el ciclo de refrigeración de neveras y refrigeradores que cuentan con este sistema, bien sea analógico a través de un timer o de una tarjeta electrónica, en el caso del timer, de acuerdo al tipo de reloj instalado y su diseño de ciclo de trabajo y deshielo puede ser de 6 horas de trabajo y 21 minutos de deshielo. Lo que ocurre es que en los siguientes 21 minutos para el deshielo la fase de corriente dentro del timer se desconecta del compresor y este se apaga. Se activa la resistencia, la cual pasa la señal a través de un bimetálico que al contener la temperatura de congelación a su alrededor se cierra permitiendo el paso de corriente o energía eléctrica para que esa corriente active el calentamiento de la resistencia o una alta temperatura. Dentro del tiempo programado de dicho reloj, la resistencia genera un calor suficiente para retirar el hielo acumulado en las 6 horas de trabajo de acuerdo a este ejemplo y facilite el forzador o el ventilador. Que el intercambio de calor sea efectivo en el área de congelación y en el área de refrigeración. Ahora, si la refrigeración retira el hielo antes de los 21 minutos de trabajo, el bimetálico se abre y corta la energía de la resistencia, ya que está considerada que ya alcanzó el tiempo necesario del deshielo y evita un calentamiento excesivo dentro de la nevera para evitar daños. Ahora, si no hay deshielo, ¿qué es lo que ocurre? El intercambio del calor o el frío, en términos más precisos, recuerda que el frío no existe como tal, sino la pérdida de calor. Bueno, este se genera en el evaporador que está en la parte superior o freezer de una nevera o refrigerador. El ventilador permite la entrada y salida del aire progresivamente dentro de este evaporador que está absorbiendo el calor y con ello generando el frío que congela los alimentos y enfría la parte de abajo de la nevera. Si alcanzado un tiempo prolongado no retiramos el hielo que se está generando en este evaporador, la nevera primero dejará de enfriar abajo aunque esté cancelando arriba. Ya en este momento comienza a indicar que algo no está bien, o sea, está trabajando mal la nevera. No enfría abajo porque el hielo que se está acumulando no permite que el flujo de aire recircule dentro del evaporador y baje a la parte de refrigeración. Luego sigue acumulándose el hielo hasta llegar a un punto que ya no congela, aunque se siente frío, no realiza adecuadamente el trabajo. Este deshielo es necesario ya que la congelación y la refrigeración no consisten en acumular hielo para que se produzca el enfriamiento y congelación de los alimentos, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo saber si es la resistencia que no está funcionando? Existen diversos métodos, cada técnica emplea o el que conozca o le sea más práctico.
En este video aplicaremos el más sencillo para quienes no cuentan con muchas herramientas ni conocimientos. Primero que nada, verificamos si puede retirar la tapa superior del freezer para ver el hielo acumulado. Una vez que logro sacar la tapa y ver cómo está todo lleno de hielo, o sea, sobre lo normal, vamos a tratar de poner manualmente el descongelamiento. Si la nevera es analógica, o sea, emplea un reloj o un timer, para su trabajo debemos ubicarnos dentro de la nevera. Muchas veces está en la parte de refrigeración cercano del termostato, o sea, la perilla que indica dónde vamos a poner a funcionar la nevera y su temperatura. Otras veces en la parte posterior de la nevera cerca de la instalación eléctrica cercano al motor compresor. Si lograste localizarlo, mueves el vástago con un destornillador de pala suavemente a favor de las agujas del reloj y en un momento sientes que se apaga el compresor de la nevera, o sea, queda en silencio. En ese momento estás activando el sistema No Frost. Puedes ver en el freezer que comienza a salir un humo o un calor breve y comienza a escucharse que el hielo se debe derretir. Debes esperar un tiempo para verificar eso. Si no ocurrió nada pasados los 15 minutos, podemos estar en presencia de una resistencia dañada o que el bimetálico no está energizando la resistencia y para ello debemos descongelar la nevera. Una vez que se descongeló la nevera en su totalidad, debes identificar el bimetálico, que de hecho tenemos un video por aquí por si quieres verlo, por si quieres aprender sobre el bimetálico, cómo identificarlo y otros detalles que es necesario saber sobre esta pieza, que es un sensor de temperatura que cuando la nevera alcanza una temperatura de congelación cierra sus puntas para permitir que la resistencia se energice y comience a calentar y derretir el hielo. Este dimetálico lo puede puntear para que la energía pase de forma libre y debe inmediatamente comenzar a calentar la resistencia hasta ponerse al rojo vivo, lo suficiente para descongelar el hielo. Si esto ocurre, la falla no es de la resistencia, sino del bimetálico. Pero si aún así no calienta nada o es insuficiente, debes desmontar la resistencia y sustituirla. Ahora, ¿cómo hacer la medición de la resistencia de la nevera? Una vez desinstalada la nevera debemos verificar si está dañada y para ello podemos hacer dos cosas. Lo primero es que si tenemos un cable con terminales en sus puntas conectamos a la resistencia y luego lo energizamos siempre teniendo cuidado con la corriente y con el calor que genera la resistencia. Al conectar la energía debe indicar un calentamiento hasta ponerse al rojo vivo. Si esto ocurre, la resistencia está buena y la falla es otra. Si calienta muy poco o en uno solo o no pasa nada, está dañada la resistencia. Sin embargo, verifica los cables y el tomacorriente que estás empleando, solo como un por si acaso. Ahora, en esta imagen quiero mostrarte para que aprecies la resistencia fuera de la nevera o del freezer, la cual está lista para realizar la prueba para ver en qué condiciones se encuentra. Y en este ejemplo lo puedes ver bien, que el consumo es de 220. Para medir la resistencia colocaremos nuestro cable de prueba y se une con la resistencia. Debemos tener una precaución necesaria. Luego de unido se conecta directamente al voltaje de 110, como lo puedes apreciar aquí en la imagen. La segunda forma es medir su continuidad y sus ohmios. Esta prueba es más técnica y requiere tener una pinza ampirométrica y puedes revisar un video de herramientas de refrigeración si no sabes qué es la pinza ampirométrica, y te lo dejo aquí arriba o también te lo dejo abajo en la descripción de este video o en el primer comentario. Con el empleo de esta herramienta se mide inicialmente si hay continuidad para establecer y si hay comunicación entre ambas puntas de la resistencia, que nos indica que no está partida o dañada desde el punto de vista de la comunicación. El segundo paso es medir la cantidad de ohmios que indica y con una regla de 3 simplemente calcular sus vatios, los cuales deben alcanzar los indicados en la etiqueta de la nevera. Algunos casos no la traen, para ello deberían acudir a la tabla de referencias. Un tercer paso sería energizar la resistencia y con el tester medir el amperaje de consumo de esa resistencia. De igual forma aplicamos una ecuación simple multiplicando la medición de los amperios de consumo multiplicado por el voltaje de la nevera, o sea, 120 voltios si fuese el caso común o 220 voltios, y con ello obtendremos los vatios. Al igual que el anterior, el valor obtenido debe estar o en la misma resistencia o en la etiqueta de la nevera. Si está muy por debajo no será suficiente su trabajo y con ello eso va a fallar. Ahora les voy a poner un ejemplo para llevar a cabo. La resistencia de los refrigeradores, que están como un serpentín en paralelo con el evaporador, por lo general viven con resistencia de mayor valor, es decir, entre los 450 a 750 ohmios. Las resistencias que son más cortas por lo general vienen con un valor más bajo y calientan mucho más. Tal como en esta oportunidad tenemos tres grupos de números. El primero, que es 507, que se podría decir como el número de serie, 280
vatios es la potencia de la resistencia, 220 voltios es el voltaje con el cual trabaja este dispositivo, y estos datos nos servirán para posteriormente hacer la prueba y nos será de mucha utilidad esta información. Ahora, para algunos ejercicios sencillos de matemáticas con respecto a esto, bueno, la corriente eléctrica representada por la letra I y que se mide en amperios, que vendría a ser la A, puede obtenerse dividiendo la potencia en vatios, que vendrá a ser la W o la W, y por los voltios, que vendría a ser la V pequeña, de voltaje. Esto está representando por la siguiente fórmula: amperios igual a vatios entre voltios, los vatios, que va a ser igual a amperios por voltios. Los voltios de una nevera doméstica puede ser 120 voltios o 220 voltios. Debes revisar indicadores de la misma nevera, ojo con eso. Aquí te voy a colocar esta imagen, que es una etiqueta que está en la mayoría de las neveras, y se observan datos importantes como la potencia y la resistencia de hielo. En ese sentido, si medimos con la pinza amperométrico del consumo de corriente y lo multiplicamos por el voltaje, como se indicó anteriormente, tendremos el valor de esa resistencia y lo comparamos con el de la etiqueta, y debe ser superior al 70% de su valor. Si está por debajo, debemos reemplazarla. Es importante siempre buscar esta información en las neveras para tener en cuenta esos datos importantes. Ahora, algo importante sobre estas resistencias es que vienen de diferentes tipos y te las voy a explicar. Primero que nada, la resistencia tubular recta en conexión con ángulo recto. Está en la mayoría de las neveras, diferente de su potencia en vatios, de acuerdo al requerimiento de una nevera y al tamaño también. Por ello, para cambiarla te recomiendo llevar la misma resistencia y pedirla igual de tamaño e igual potencia, y también de voltaje. Los conectores pueden ser diferentes, eso no tiene importancia, pues los puedes sustituir por terminales o simplemente entorchar con los cables corrientes que necesitan la resistencia. Ahora, la siguiente sería la resistencia laminar horizontal de vidrio. Esta es también muy común y es más económica, pero también menos duradera, al igual que las demás resistencias. Hay que conocer su voltaje, potencia, tamaño y debe estar protegida con una lámina que trae el evaporador. Si la están sustituyendo por una tubular de metal, debes adicionarle esta lámina de protección del vidrio, ya que al descongelar el sistema se puede romper. Y la última es la resistencia tubular de aluminio. Este tipo de resistencia es uno de los más novedosos y costosos, que va rebordeando todo el evaporador de arriba hasta abajo, por delante y por detrás, logrando un descongelamiento uniforme y con menos potencia de valor en vatios. Esta es la más costosa del mercado, por supuesto. Este tipo de resistencias son las más comunes, pero existen mucha diversidad en el mercado. Lo que debemos hacer cuando no conseguimos el modelo original al que teníamos anteriormente es consultar a un especialista. Pero debemos mantener la potencia, el voltaje y el tamaño del freezer a fin de que se instale de forma sencilla y permita el deshielo del evaporador. Es mejor no improvisar colocando cualquiera que consigas, ya que si afecta el diseño de ingeniería puede tener problemas de deshielo y la nevera comienza a fallar nuevamente. Y bueno, hasta aquí con este último video de este pequeño curso de presentación de neveras domésticas. A partir de aquí estaremos presentando algo mucho más práctico, y por si hay alguna cosa que no hayas entendido bien, como el bimetálico, el termostato y cosas de ese estilo, no te preocupes, que abajo en la descripción de este video y también en las tarjetas de aquí arriba te voy a dejar acceso a esos videos para que puedas aprender sobre cada pieza que hemos mencionado aquí. Lo vas a encontrar en las tarjetas, en la descripción y en el primer comentario. Recuerda que si quieres un saludo también puedes dejar abajo en los comentarios, o si tienes alguna duda nosotros vamos a estar respondiendo. Recuerda suscribirte si es tu primera vez aquí en el canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada vez que subamos videos. Y que por cierto, al día de hoy estamos celebrando que acabamos de llegar a los 1000 suscriptores, y muchas gracias a todos por ser parte de esta comunidad en Servifrío CB. Bueno, me despido. Les envío un abrazo fuerte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.